Estamos en una nueva ponencia de este congreso Ser tu propia medicina, con una ponente extraordinaria, la doctora María Josep Roca Tugas. Ella es médico, practicante de la medicina de la conciencia. Ella practica terapia neural y es profesora de yoga y nos va a comunicar una ponencia extraordinaria. Es la respiración consciente es vida. Y es evidente que así es porque cuando ah, podemos pasar sin comer 20, 40 días sin respirar muy pocos minutos. Así que es una ponencia súper necesaria. Bienvenida, María Josep. Gracias por estar Gracias, aquí gracias y a ti. gracias. Y entonces te hago las preguntas habituales, que es ¿cómo has llegado a este conocimiento? ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Y cómo nos lo puedes compartir para que las personas podamos utilizarlo para mejorar nuestra salud o mantenerla si no tenemos ningún problema? Así es que Bien, muchísimas gracias. muchas Adelante. gracias. Bien, yo he llegado a este conocimiento a través de un largo recorrido. Estudié medicina y elegí la especialidad de medicina interna porque es la que procura una atención integral de todos los aspectos clínicos de la persona, con una visión global, del cuerpo. No mira solo el hígado o el corazón, sino esa visión global. Pero aún así sentía que no acogía la totalidad de la persona. Mi deseo era ser médico en un hospital docente y lo conseguí. Empecé a trabajar y saliendo de una guardia de 24 horas en la unidad de curas intermedias de un hospital universitario, pues sucedió un hecho que dio un vuelco a mi vida. Era la madrugada de esa guardia y tuve una reflexión profunda como no había tenido nunca antes. Estaban los pacientes en sus camas en semicírculo delante de mí y los fui recorriendo uno a uno con la mirada. Y me di cuenta que me interesaba más quien estaba detrás de esos síntomas que los síntomas en sí. Me interesaba el ser humano con sus aspectos emotivos, psicológicos, conductuales. Y tuve la clara impresión de que no estaba en mi sitio, que ese no era mi lugar. Bien, al salir de esa guardia, que había tenido mucha afluencia de pacientes, como era habitual, y no dormías nada, conduciendo hacia casa ya a pocos metros, me dormí. El coche fue a chocar contra un camión y un estruendo terrible a tres bandas, y cuando paró, claro, lo primero que piensas es estoy viva, y tímidamente intento mover piernas y brazos, bien, todo bien, un dolor espalda, pero bueno. Y ahí tuve la sensación clarísima de que mi vida transcurría en un tren de alta velocidad, que iba pasando por las estaciones y no paraba nunca. Y ese tren, hoy aquí, había parado y pude bajar de un modo bastante abrupto, pero ¿qué pasó? Se abrió un abismo ante mí, claro. Tanto estudio, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Bueno, bien, porque también se abrió un querer empezar a caminar hacia otro tipo de vida y de ejercicio de mi profesión, que vivía con mucho estrés. Entonces eso marcó realmente un punto de inflexión en mi vida personal y profesional, este accidente. Porque después, al cabo de unos días, recordando aquello de médico, cúrate a ti mismo, empecé a buscar ayudas para la autogestión del estrés, conocimientos que me ayudaran a autogestionar mi estrés. Y conocí los conocimientos de la ciencia y tradición del yoga con sus técnicas y empecé a practicar y comprobando los efectos en mí misma, decidí hacer la formación y empezar a aplicarla, bueno, proponerla y aplicarla a los pacientes que quisieran en la consulta, ¿no? Y de esto ya hace 27 años que lo hago. Bueno, esto realmente produjo un cambio definitivo en mi ejercicio profesional, un cambio importantísimo, ya que además los conocimientos del yoga en el marco de la medicina ayurveda me llevaron a aprender la constitución energética del ser humano y a considerarlo como una unidad de conciencia. Siendo la conciencia, ya sabéis, eso que observa, eso que es energía, eso que es vida dando vida al cuerpo. Y esta vida se mantiene con la respiración, que es de lo que vengo a hablaros. Pues la Tal cual. respiración, Mari Carmen, que ya lo ha Claro. introducido Mari Carmen.
Sí. Y pues esta respiración vamos a enfocarla a la autogestión de la salud, así de ello hablaremos. Entonces, porque yo trabajo la respiración en consulta como elemento de un método al que llamo medicina de conciencia, que está basada en el autoconocimiento psicofísico, emocional, espiritual, y está ayudado por el diálogo consciente y empático, la escucha, la observación, el buen uso de la palabra durante la historia de vida, todo eso para promover, mantener y ayudar a la persona a restaurar su salud. ¿Vale? Entonces, lo primordial a compartir hoy y la propuesta de esta ponencia es dar una importancia sublime al restablecimiento de la respiración natural como herramienta de autogestión de la salud. Ya tuve este deseo de compartirlo, ya lo tuve en el 2006 con mis colegas médicos. Entonces propuse un proyecto de yoga como herramienta terapéutica al Centro de Estudios Colegial del Colegio de Médicos de Barcelona y me aprobaron la iniciativa y se presentó al programa de formación continuada y lo publicaron durante años en ediciones consecutivas. Ahora, propongo, dirigiéndome a cualquier persona interesada en este campo, un curso de técnicas psicofísicas para la autogestión de la salud. Deseo que esta ponencia, en la que expondré y podrás practicar una de estas técnicas, te sea útil y que tu vida gane en bienestar y alegría. He sintetizado lo esencial sobre este tema sumamente amplio para que te sea más ameno. Discúlpame si no lo fuera suficiente, pero yo lo intentaré con todo mi cariño y dedicación. Entonces, para no desviarme de lo que quiero decirte hoy, porque son muchas cosas que querría decirte, pero vamos a centrarnos, seguiré mis notas. Bien, empezamos, Mari Carmen, con la Empezamos, exposición. adelante. Muy bien. Pues la respiración consciente es vida, es promotora de salud, de vida. La gran prevalencia del estrés, junto con los llamados hoy trastornos crónicos y de salud mental, genera la necesidad urgente de mayores medidas de prevención y autogestión de la salud, potenciando actitudes vitales, serenas y relajadas. Introducir recursos personales a través de la práctica de técnicas tan sencillas y útiles como la respiración consciente y abdominal resulta una medida práctica que convendría conocer a nivel personal y profesional para recomendarla como consejo práctico de salud. La técnica respiratoria forma parte de los conocimientos de la ciencia del yoga, concretamente del hatha yoga, del que lo más conocido son las posturas, pero lo más importante es la respiración consciente. La ciencia y filosofía del yoga se unen a la medicina ayurveda, la más antigua tradición curativa de la humanidad. Ayurveda es una palabra sánscrita que significa la ciencia de la vida. El ayurveda más originario se centró en la utilización de medios no materiales, como la respiración, la relajación, la meditación, y posteriormente también usó remedios naturales. Según la medicina ayurveda, la respiración adecuada y la relajación profunda son el requisito ineludible si se pretende sanar un trastorno físico. También añade la meditación, un método que usa de base la técnica respiratoria para construir paz emocional y los sonidos primordiales de los mantras para aumentar el nivel de conciencia. Por eso la medicina ayurveda habla de la habilidad de sanarse escuchando el conocimiento interior para comprender lo que pasa más allá del cuerpo y poder restablecer un nuevo orden vital. Como profesional me dedico a ello, con la medicina de conciencia, ayudando en consulta a través del diálogo consciente y empático que en sí ya es psicoterapéutico, y de las técnicas y filosofía del yoga, dando así un enfoque metafísico de las dolencias, un enfoque que va más allá del origen de la enfermedad, en un proceso de aumento de conciencia de la persona que consulta y de su transformación personal. Promuevo, para ello, la respiración consciente, con la intención de aliviar la carga tensional acumulada, favoreciendo la autoorganización de sus sistemas corporales y, por lo tanto, la posible resolución de los síntomas o el inicio de una enfermedad. La respiración como autogestión y tratamiento de medicina preventiva
y también coadyuvante, es decir, que ayuda a los tratamientos convencionales sintomáticos, esta respiración se orienta en el sentido de recobrar las fuerzas de reserva del organismo al introducir más energía, más aporte energético. ¿Y qué consume energía? Por ejemplo, un conflicto emocional de larga evolución sin resolver, el insomnio, un esfuerzo excesivo y continuado que activan persistentemente el sistema neurovegetativo simpático, el de la acción y producción de adrenalina, produciendo así agotamiento general y pérdida de salud, enfermedad. La respiración profunda, abdominal, que practicaremos al final de esta exposición teórica, potencia la acción del sistema nervioso parasimpático, el opuesto al simpático, el que promueve la tranquilidad y restauración de los tejidos, frenando así el gasto energético. Muchas veces, los primeros síntomas de una enfermedad se dan cuando la fuerza vital está rebajada de forma persistente por la alimentación inadecuada, la tristeza, el insomnio. Con la respiración profunda aumentamos el aporte energético y además modulamos las emociones. La respiración es una técnica que regula el proceso energético y a eso en la ciencia del yoga le llamamos técnica de pranayama. Como toda ciencia, la del yoga tiene su propio lenguaje, sus nomenclaturas, que en este caso están en idioma sánscrito. Pranayama significa control de la energía y contiene un conjunto de técnicas que facilitan el correcto fluir de la energía a través del cuerpo, regulando la energía vital, el prana. El prana es la energía o fuerza vital. Disculpadme si digo cosas que muchos ya sabréis, pero vamos así a hacer un orden de exposición. El prana es la energía o fuerza vital que impregna todo el universo y lo extraemos de diversas fuentes, del aire, de los alimentos frescos y del agua, siendo el proceso respiratorio la forma más directa de absorber energía en el proceso bioenergético de la persona. El pranayama se hace a través de la interdependencia entre respiración y mente. Mediante la regulación del ritmo respiratorio se absorbe y regula el prana y a través del control del prana se estabiliza la mente, se serena. Si no tenemos estos conocimientos, parece que solo exista un tipo de respiración que puede ir más rápida o más lenta según las circunstancias. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico de forma natural, respiramos más rápido, siendo la gran diferencia entre practicar gimnasia y realizar yoga el uso consciente de la respiración. En la respiración está la clave de la vida. Respirar es vivir. La respiración consciente es vida. Respirar conscientemente es mejorar el vivir, ya que la función respiratoria es el soporte energético y fisiológico, es decir, de funcionamiento, de todas las demás funciones del cuerpo. No se pueden gobernar los órganos corporales. Por ejemplo, no le puedo decir al corazón que ande más despacio cuando siento que anda deprisa, ¿verdad? Sí puedo dirigir la respiración y, por tanto, de forma indirecta al corazón y todos los demás órganos, ya que todos dependen de ella para su buen funcionalismo. El pranayama respiratorio, al ser la función más básica, es la que más directamente condiciona nuestras vivencias también. Es decir, la respiración influye en el cuerpo físico, pero también en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. A través de ella, de la respiración consciente, la abdominal, que es la básica natural, podemos incidir sobre nuestro estado anímico. Puede afirmarse que según sea la calidad de nuestra respiración, así es la calidad de nuestra vida. El primer objetivo en la práctica del yoga es recuperar la respiración natural. Esta respiración profunda no debería suponer ningún esfuerzo ni dificultad. Vivir con estrés y tensiones acumuladas, actitudes nocivas y la actividad dispersa de los pensamientos complican la respiración. La respiración armoniosa y libre se deteriora y a nivel funcional
se bloquea el principal músculo del aparato respiratorio. Atención, el diafragma. Observar la respiración, concienciarse de la respiración que hacemos de manera inconsciente para suavemente reconducirla, permite que pueda volver a manifestarse libremente la respiración natural bloqueada. Luego lo vemos. Dirigimos la respiración observando los músculos respiratorios, que actúan de forma inconsciente. El más importante es el músculo diafragma. En unos minutos lo practicaremos la toma de conciencia del mismo. Diafragma, he pensado hacer gráficamente por si alguien no se lo imagina o no lo ha visto nunca en algún dibujo, en fin. Diafragma es una cúpula que separa el tórax del abdomen y que cuando se contrae y aplana, al comprimir las vísceras abdominales, el abdomen sale hacia afuera, los pulmones se distienden y permiten la entrada de más aire. Y cuando se relaja, vuelve a la posición inicial, permitiendo la salida del aire. Contracción de diafragma, relajación. Contracción, relajación. Recordar esta idea que luego la practicamos. Bien. Recordar este movimiento, que normalmente, bueno, os lo digo porque como lo hacemos de manera inconsciente, involuntaria, pues como que no lo tenemos introducido, pero tomar conciencia de él nos puede ayudar a rehabilitar el diafragma cuando está bloqueado por las tensiones. Bien, este movimiento, si no está bloqueado, nos permitirá hacer una respiración natural. Si está bloqueado, veremos que respiramos por arriba, de forma superficial. Esto luego lo vemos tomando conciencia de por dónde respiramos. Con la intervención voluntaria sobre el diafragma, dirigimos y modificamos la respiración con diversos objetivos. Uno fundamental es disminuir, tal como hemos dicho antes, la actividad del sistema neurovegetativo simpático, el de la adrenalina, mejorando así los trastornos de órganos y sistemas, ya que el organismo, en la fase inicial de una enfermedad, en la fase reguladora, es donde podemos actuar desde la autogestión y desde la medicina preventiva, porque el organismo presenta reacciones inespecíficas en esta fase, como por ejemplo, unos primeros síntomas pueden ser dolores musculares. Según mi experiencia, estos dolores iniciales pueden mejorar o remitir con la ayuda de la respiración abdominal, importante. Y si estos primeros síntomas de dolor o otros de trastorno funcional inicial, es decir, del funcionalismo de nuestro organismo en general, órganos y sistemas, ya ha derivado en trastorno orgánico, es decir, en enfermedad manifiesta, la respiración consciente y abdominal mejora la calidad de vida y la forma de vivir los síntomas, puesto que hay cambios en la experiencia emocional, con reducción de la ansiedad, aumento de sensaciones positivas y disminución de reacciones negativas como miedo, cólera, resentimiento. Después de un tiempo de interferencias emocionales como estas, ¿no?, entre otras, se afecta la función de los órganos y puede desarrollarse la enfermedad. El desbloqueo de estas interferencias puede ayudar a recuperar la salud. Es herramienta fundamental para ello la respiración abdominal en el sentido de aliviar la carga y recobrar fuerzas de reserva al activar el sistema neurovegetativo parasimpático, el que hemos dicho que favorece la relajación, el descanso y la regeneración de tejidos. Digamos otros efectos de la relevancia de la práctica continuada de la respiración abdominal, que son, al disminuir la frecuencia respiratoria, por consiguiente la cardíaca, pues puede favorecer la disminución de la presión arterial. Favorece también la ventilación de la base de los pulmones, que es donde hay más superficie de intercambio aéreo sanguíneo, aumentando así la absorción de oxígeno y prana que se aporta a los tejidos. Procura un masaje de las vísceras abdominales. Al producirse este cambio constante en la posición del músculo diafragmático,
favoreciendo la descongestión abdominal, algo muy frecuente en la consulta, ¿no? Favorece el retorno venoso a través también de esta alternancia de presiones positivas y negativas sobre la cavidad torácica y abdominal. Y además, lo hemos dicho, proporciona vitalidad y sensación de autocontrol al regular las emociones y los cambios en la experiencia emocional. Por lo tanto, ya ves que la respiración abdominal es una herramienta importantísima de recurso personal para la autogestión de tu salud. Y es también terapéutica en medicina preventiva, así como restauradora del balance físico-energético y de los cambios en la experiencia psicoemocional. Antes de empezar a practicar, veamos unas pautas generales sencillas de la respiración adecuada. Permitidme que os diga que la respiración debería ser, en la medida en la que puedas, nasal, ¿vale? Bueno, si tienes la nariz tapada por la boca, puede ser nasal. Se inspira y expira por la nariz. Realmente la boca está para comer y la respiración para respirar. La naturaleza nos ha hecho así. Entonces, también la respiración ha de ser fluida, continua, que no se entrecorte. Si se entrecorta, hay bloqueos. Es una forma de saberlo. También rítmica, como una onda, ¿eh? El ritmo es uno de los factores que determinan el efecto de la respiración sobre el conjunto del cuerpo-mente. El ritmo debe ser lenta. Respirar rápido ya sabemos. Aprendamos a respirar lentamente. Debe ser profunda, es decir, no superficial, profunda, abdominal. Debe ser cómoda, es decir, no forzar la respiración, respetando su impulso natural y, a ser posible, silenciosa. Si oímos ruido al respirar, es que vamos demasiado deprisa. Bien, la respiración tiene dos fases. La inspiración, que es la toma del aire, que es activa a través de la contracción muscular del diafragma y los otros músculos respiratorios, que ya hemos dicho que lo hacemos inconsciente, y resulta vitalizante al absorber más oxígeno junto con la energía cósmica. El oxígeno lleva unos paquetitos, unas mochilitas de energía. Cuanto más oxígeno entramos, más energía cósmica. La fase de expiración, que es la otra fase inspiratoria, fase expiratoria, es pasiva. Es a través de la relajación del diafragma y resulta tranquilizante. Con ella se expulsa el dióxido de carbono y demás residuos de la combustión metabólica. Estas fases, que actúan de forma inconsciente, como os he dicho, y ya sabéis, tomando conciencia de ellas, podemos regularlas si hay alteraciones en el ritmo, en fin, ahora lo vemos. Para acabar antes de la práctica, todo pranayama produce conjuntamente los efectos relajante, vitalizante o energetizante y armonizante, aunque de forma más notable alguno de ellos según el tipo de pranayama, es decir, según los distintos tipos de respiración dinámica que se hagan, con las técnicas de retención del aire y los diferentes ritmos y habilidades que obtengamos con la práctica. Hoy vas a practicar la respiración abdominal como base fundamental del pranayama respiratorio y, consecuentemente, de la salud. Vas a realizar una práctica básica de respiración consciente y abdominal. Si ya las conoces y practicas, deseo poder aportarte algún elemento útil. Puedes quedarte en la silla. Empecemos la práctica poniendo la espalda derecha sin recostarla. O si lo prefieres, te tumbas sobre la espalda en una base firme y doblas las piernas intentando que la zona lumbar contacte con el suelo. Deja los brazos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Cierra los ojos. Antes de empezar a dirigir tu respiración, vas a hacer una toma de contacto de la misma. Primero, observa tu respiración simple, la autónoma, la que haces sin darte cuenta, esa que es inconsciente. Observa tu flujo respiratorio y para centrar tu atención en él, nota el aire
al entrar y salir por las fosas nasales. No intentes hacer nada. Déjate respirar. Hazte consciente de tu respiración. Ahora, pon una mano sobre el área del ombligo o justo por debajo y la otra en lo alto del pecho, tal como os he indicado antes cuando hacía el ejemplo de respiración superficial. Y observa qué mano se mueve. Simplemente observa, no hagas nada más que observar. Si es la mano del pecho, estás haciendo una respiración superficial, alta, la que promueve o mantiene la ansiedad. Te indicaré cómo hacerla profunda en unos momentos. Ahora solo observa por dónde estás respirando. Observa también si tu respiración es fluida o entrecortada. Si se corta, significa que hay bloqueos que podrás deshacer con la práctica. Primero observar y ahora vas a empezar a dirigir tu respiración suavemente. Para ello, siguiendo tu propio ritmo respiratorio, el autónomo, el que estás haciendo a través de la observación y que se hace por sí solo, cuando te toque expirar, sacar el aire, alarga un poco más la expiración. Si de manera natural se produce una pequeña pausa al final de la expiración, deja que se haga. Cuando empiece el impulso inspiratorio, la entrada de aire, alárgalo también un poco. Y sigue practicando. La práctica tiene que resultar cómoda y agradable. No vayas al límite de la inspiración ni de la expiración para no sentir incomodidad y añadir bloqueos. No se trata de imponer una nueva respiración, sino de dejar que se haga, recuperando el impulso respiratorio natural. Y así ir encontrando tu propio ritmo respiratorio. El cuerpo ya sabe respirar de forma natural. Lo que estás haciendo es tomar conciencia de cómo respiras para volver a encontrar tu respiración profunda, natural, si la habías perdido. Vas a empezar ahora la práctica de la respiración abdominal. Primero hemos tomado conciencia, luego tomamos conciencia de empezar a alargar un poquito la expiración y la inspiración, y ahora empezamos propiamente la respiración abdominal. Expira suavemente por la nariz, vaciando los pulmones. Ahora inspira lentamente y observa que de forma natural el abdomen sube debido a que el diafragma se contrae y comprime las vísceras abdominales. Y en la expiración, nota cómo el abdomen baja, ya que el diafragma se relaja, volviendo a su posición inicial. Sabes que estás contrayendo y relajando el diafragma por el ascenso y descenso de la mano que está en el abdomen.
Si la respiración fluye libremente, sin bloqueos, es decir, sin interrupciones o sensación de nudos a nivel del cuello o pecho o el plexo solar, que está situado en la zona del estómago, puedes potenciar el proceso respiratorio intensificando la inspiración, de modo que cuando notes que se agota el impulso natural de la inspiración, alárgala un poco más sin forzar. Consecuentemente, introducirás más aire y energía. Ahora, observa cómo espontáneamente se da tu expiración, la salida del aire a través de la relajación del diafragma. Y cuando empiece a agotarse su impulso natural, alárgala suavemente con la ayuda de la contracción de los músculos abdominales. Y cuando venga la inspiración, ayúdala con la contracción ahora voluntaria de tu diafragma. Sabrás que se contrae porque presionando las vísceras abdominales provoca que el abdomen se expanda libremente hacia afuera, lo que hace que la mano que tienes en el abdomen suba. Y cuando expiras, el diafragma se relaja y asciende a su posición inicial, notando cómo la mano que tienes en el abdomen baja. Ves practicando, si quieres, la respiración abdominal durante un pequeño breve espacio de tiempo y notarás cómo aumenta, quizás lo has notado ya, la sensación de bienestar y relajación. Disfrútala. Si se produce un bostezo, déjalo hacer, es signo de relajación. Si tu mente se distrae con otro pensamiento que no sea el que está centrado en la respiración, llévala de nuevo a la observación de tu respiración abdominal con sus fases inspiratoria, expiratoria, con la contracción y relajación del diafragma. Para finalizar la práctica, suavemente abre los ojos y quédate con las sensaciones. Si estabas tumbada o tumbado, te sientas cómodamente. O puedes seguir ahí. Voy a deciros unas últimas cositas finales. Quería comentaros que ahora has practicado brevemente en tu casa o en un lugar tranquilo. Te propongo que en las distintas situaciones de la vida cotidiana observes unos instantes tu respiración, notando si has perdido tu respiración natural, sabiendo que puedes recuperarla, tomando conciencia del impulso respiratorio y ampliándolo como has hecho ahora. Puedes hacerlo estés donde estés, el diafragma siempre está contigo. Y cuando tengas suficiente práctica y la respiración abdominal se haya vuelto natural y espontánea, sin bloqueos ni interrupciones, puedes trabajar también la actitud con la que te dispones a respirar, tomando conciencia del significado y efecto que produce la respiración. Por ejemplo, durante la inspiración puedes decirte mentalmente: capto más oxígeno y energía que revitaliza mi cuerpo-mente. O decirte también: obtengo bienestar al inspirar profundamente. Y en la inspiración tomo conciencia que evacúo los residuos del metabolismo y con ellos las tensiones y negatividad.
O también obtengo bienestar al expirar y soltar. Te propongo que escojas un momento del día para practicar. Hazlo durante 10 minutos o empieza con 5 o con 1, que es mucho mejor que nada. Y así irás generando con la práctica diaria el hábito de la respiración abdominal. Y así dejará de, ya esa inconsciencia de respiración no será una inconsciencia de respiración alta, sino una inconsciencia pero con la respiración natural recuperada. Y así poco a poco tu respiración se irá restableciendo, aportándote más vitalidad, relajación, paz emocional, calma mental y el desarrollo de más atención consciente, más conciencia en tu vida en general. Con la práctica de la respiración abdominal, esta se convertirá en tu respiración habitual y se reflejará en un estado de armonía vital general. Deseo que lo expuesto te sea de utilidad y que la práctica haya sido agradable y así puedas repetirla. Muchas gracias por tu atención. Si quieres ponerte en contacto conmigo para visita en consulta presencial o online, o si te interesa hacer el curso de técnicas psicofísicas para la autogestión de la salud, aquí tienes mi contacto. Salud y alegría. Gracias. Gracias, María Josep, porque es que es una herramienta tan fácil. Cumple las tres Bs que yo de manera coloquial digo, y lo he aplicado en este congreso, que me interesan las herramientas de las tres Bs, que son buenas, bonitas, baratas. Sí. Buenas que funcionan, bonitas que son fáciles y agradables y baratas que son gratis. Fíjate que es que realmente lo tenemos a nuestra disposición en cada momento. Sí. Y a mí me gustaría añadir, porque es algo que yo practico, Sí. y es que cuando estamos ante una situación que nos reta de alguna manera, que nos hace salir lo peor de nosotros, que nos pone, pues no sé, en una situación de discutir o de enfadarse o de sentirse mal, el ponerse a respirar inmediatamente así, tal como tú lo has descrito perfectamente, Gracias. cambia completamente la respuesta que tú darías a la situación. Cierto. Así que yo recomiendo no reaccionar directamente, sino rápidamente buscar el espacio, porque esto se puede hacer en un despacho, puedes estar en una reunión. Claro. Puedes... Nadie te ve, tú tienes tu Exacto. diafragma ahí y lo movilizas. Y estás en la reunión, que tú te tirarías a la yugular del contrario y tú sabes que esto no es lo más conveniente, ni para la reunión ni para el proceso que estés viviendo, ¿no? Sea con tu pareja, sean con tus hijos, sea con tu suegra, sea con el vendedor de la esquina, da igual, ¿no? Y en ese mismo momento que tú dices, voy a respirar, en pocos minutos recuperas el centro. Sí. Y entonces puedes decir lo mismo, pero bien dicho. Sí. Exacto. O realmente callártelo porque es más prudente o más conveniente en este momento, ¿no? Así que es una herramienta espectacular para que cuando estamos reaccionando de forma que no deberíamos o que sentimos que no va a ser bueno ni para nosotros, ni para los demás, ni para la situación, tener este tip de voy a respirar es extraordinario. Sí, Y sí. yo, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, tú has explicado en las guardias que a veces estás al límite porque ya has superado toda tu resistencia. Irte al baño, lavarte la cara, sentarte Sí. en la tapa del baño y empezar Siempre a lo respirar. propongo. Sí, ¿Eh? lo propongo lo del baño, ir al baño. Siempre es un lugar que Sentarte en nadie... la tapa del Sí, baño. Sí, allí nadie te molesta. no, Y concentrarte en la respiración y empezar a respirar es que inmediatamente te pone en este estado parasimpático, que tú has explicado muy bien, en el cual la relajación entra inmediatamente. Y yo estudiando esto, porque siempre es algo que me ha interesado mucho, sobre todo para también la autogestión emocional, que tú también la has nombrado, me di cuenta y me dieron una información que entendí completamente, ¿no? Fíjate que cuando nosotros estamos ante una situación que nos conflictúa o que nos asusta o que nos entra el miedo, como tú muy bien has dicho, lo primero que ocurre es que estamos respirando superficialmente. Por lo tanto, que simplemente que tú te pongas a respirar conscientemente y despacio, el sistema entiende que ha parado el peligro, que el peligro ha desaparecido. Exacto. Entonces, automáticamente te relajas, sin ningún esfuerzo. Sí. Se desconecta el sistema de lucha, el del simpático. Exacto, exacto. Sí, sí. Y es algo que tú puedes experimentar y te das cuenta que es rapidísimo.
sí. Y yo, claro, yo pensaba, ¿y cómo puede ser? Y investigando, me dieron esta información, porque el sistema, cuando tú tienes un problema, siempre está acelerado en esta actitud de enfrentarte al problema o huir, luchar o huir, ¿no? Y eso te pone en este estado de respirar superficial. Cuando tú conscientemente respiras lenta y profundamente, el sistema dice, el peligro ha pasado. Exacto, exacto, sí, así es. Sí, Así sí, es. sí, 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 Pues vamos a ponernos en situación de alegría y relajo, sí, porque depende de nosotros, porque todos los peligros externos y todos los miedos que nos llegan a través de los medios de comunicación, de la sociedad, de la familia, si no podemos hacer nada por resolverlos, es mejor no adquirirlos, porque tampoco nos van a servir, o sea, no vamos a resolver nada y sin embargo nos vamos a enfermar. exacto. Con lo cual, uno tiene que saber muy bien en qué se enfrenta y en qué lucha y en las cosas que tiene que dejar pasar. Sí, sí. Y expirando, soltar, soltar Soltar, soltar lo todas que esas cosas que no queremos. total, que no queremos y en las que no podemos hacer ningún cambio, en las que no podemos actuar, en Sí, aquellas, porque está sí, muy bien que nos es pongamos aceptar, sí, exacto, aceptar y soltar, sí, sí, perdón, aceptar y soltar. Y a sí, través de la respiración es súper fácil. sí, sí, Pues muchísimas gracias, María José, porque es una herramienta fabulosa que la has gracias, sí, explicado de forma absolutamente clara, contundente y extraordinaria. Y espero que de esta forma habremos inspirado a las personas que nos escuchan a sí. utilizarla para su mayor bien.